muy fuerte Es un esfuerzo, ¿eh? de concentración y todo. Y cuéntame una cosa, ¿cuántas pinturas presentas? Me he perdido de los cuentos. Ya, pero Porque, 300. bueno, más o menos hay, considerando los trípticos y los dípticos y etcétera, hay más de 300 pinturas segurísimo. Ajá. Pequeñas, de tamaño bonsai, digamos. Pero una abstracción. Y bueno, lo de pintar sueños, porque todo lo demás ha sido pintado ya, entonces inventar algo que puede decorar con sus sueños mejor. Y bueno, pero el punto importante aquí es el aguacatismo, porque mezcla dos técnicas, entonces la talla directa sobre una cosa tan pequeña como un hueso de aguacate que corresponde más o menos a la madera, porque cuando se seca recorre este aspecto. Y combinar esta técnica con la técnica de todo el mundo, del molde y del modelaje, como el molde. Ajá. Eso, me confuso con el francés. En fin, la combinación de esas dos técnicas, por lo que sé yo, no he visto muchos escultores usar de talla directa y de molde en lo mismo. Entonces el aguacatismo parecería tiene un futuro porque permite experimentar en diversas formas. Porque puedes estudiar movimientos, pero luego ir a formas más terminadas, en fin. Hay un campo de experimentación bastante interesante. Esto que te has dado un enorme trabajo, pero además he visto una gran evolución en los últimos 2 meses o mes y medio con respecto al aguacatismo. Bueno, es que estaba en eso desde ya hace años y las cosas se concretan cuando hay una límite. Entonces cuando he descubierto este lugar que es fantástico de jardín bonsai, me he dicho, bueno, voy a terminar algo que había empezado hace mucho tiempo. Y en realidad el hecho de hacer una recopilación así con tantas cosas permite de acelerar la evolución en términos de creatividad, porque hay una intensificación del esfuerzo, algo que antes se dejaba para mañana. Sin duda. Y ahora hoy estoy, mañana no sé qué voy a hacer. Pues sí. Voy a dormir mucho, creo. Sí, mañana es día de dormir, pero hoy es día de la expo. Eso. ¿Qué esperas de esta exposición? Bueno, yo espero que la gente va a disfrutar de los cuentos, porque bueno, el surrealismo es otra cuerda a mi arco y a mí me gusta que haya risa o un momento pensar que nos hemos escapado del mundo real para entrar en la fantasía. Entonces es mi primer objetivo. Enseguida que haya gente que les guste todo eso. Uno de mis deseos sería que haya gente que se da cuenta que eso puede servir, que el aguacatismo puede representar algo en el mundo del arte, y voilà. Bueno, cosas así. Siempre me divierte hablar contigo. Muchas gracias. Es que quizá te lo han dicho ya antes, eres bastante original, ¿eh? Es que la originalidad es como una vacunación al revés o algo así. ¿Te parece? Sí, está guapo, ¿eh?
Soy guapo. Sí. ¿Esperas algo especial? Especial, bof. Siempre se espera algo especial. Si no, ¿para qué? Pero no tengo idea porque el más especial es la sorpresa siempre. Exacto, ¿eh? Lo que nos depara hoy, que Bueno. será mañana. Eso ya veremos mañana. Es un misterio. Pero los artistas sois un poquito de hoy, de ahora mismo, ¿verdad? Bueno, es que la acción es el instante. Cuando actúas, tú te pones en este momento preciso, entonces te da, no sé, una instantaneidad de la vida que siempre pensamos a mañana, pero en realidad vivimos ahora. Pues sí. Parece que solo tuviéramos el ahora, ¿verdad, Jan? Pues no sé, porque hay tantos modos de pensar y de vivir que yo intento hacerlo bien y a veces haces todo bien y la cosa sale mal. Entonces, luego definir una receta, un modo de una regla de conducta o no sé qué. Bueno, puede salir mal a lo mejor los negocios, pero si la vida sale bien, ¿qué importa, no? Oui. No importa. No. Lo que importa es no tener demasiado expectativas, porque así te proteges, es más fácil. Si te dices, bueno, no va a pasar nada, no pasa nada, está bien. No estás con mala... ¿Entiendes? No demasiado expectativa, básicamente, digo yo. José,